Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo hacer persistente la anchura de las columnas de una grid. O sea, en las aplicaciones de escritorio hechas con Windows Forms es normal tener grids, tener rejillas donde se presenta información de la que se consulta en la base de datos. Entonces, pues esa información pues tiene columnas y es normal pues querer que el usuario normalmente pues establece el tamaño que él prefiere para cada una de las columnas. O sea, podríamos hacerlo a mano directamente estableciendo el tamaño de cada columna, la anchura de cada columna por programa fija, pero siempre es mejor que el usuario pueda cambiar de tamaño la columna. El problema es que si el usuario cambia de tamaño la columna, al activar la grid nuevamente o al cerrar el programa y abrirlo otra vez, se pierde lo que el usuario ha hecho. Con lo cual, a veces es un problema en hacer persistente esa anchura que el usuario ha determinado para las columnas. O sea que si el usuario dejaba una columna con tamaño de 200 píxeles, que cuando lo abra otra vez, esa columna tenga los 200 píxeles que dejó el usuario, que no lo establezca automáticamente el programa o que no aparezca la columna con el tamaño por defecto que tiene en cada momento. Entonces voy a partir de una aplicación, os dejo en la descripción del vídeo el vídeo donde está construido esto. Esto básicamente es una aplicación muy sencilla, es que es una aplicación sencillísima, donde se presenta una base de datos de alimentos. O sea, aquí lo que hay es una base de datos de alimentos que tiene subgrupos, para cada uno de los grupos hay subgrupos, y para cada uno de los subgrupos pues hay alimentos. Luego cada alimento de estos tiene sus nutrientes, los fabricantes, todo lo que haya, pero está muy sencilla, presentado muy sencillo, solamente cargando lo que son grupos, subgrupos y alimentos de la base de datos. La base de datos es esta de aquí, tiene muchísimas tablas, tiene recetas, ingredientes, ingestas, dietas, marcas, productos, aditivos, nutrientes, composición de nutrientes, pero únicamente voy a utilizar la tabla de los grupos de alimentos, la tabla de los subgrupos de alimentos y la tabla de los alimentos, que es la clasificación que se encuentra prácticamente en cualquier web de nutrición que uno encuentra. Sobre el grupo de lácteos, el subgrupo de no sé qué y tal, pues leche de vaca, leche de oveja, leche de cabra, yogur desnatado, yogur con nata, lo que uno quiera. Y aparte hay muy pocos campos, es solamente una base de datos de ejemplo que únicamente pues está el identificador y el nombre de cada uno de los elementos. El grupo tiene su nombre, el subgrupo tiene a qué grupo pertenece y cuál es su nombre, y el alimento tiene a qué subgrupo pertenece y cuál es su nombre. Y únicamente voy a utilizar estas tres tablas para hacer la aplicación. Entonces, lo que es el programa, pues lee en un árbol la base de datos y lo va sacando por aquí. Entonces, lo que quiero es que cuando yo pulse en un subgrupo, me aparezca aquí una grid con los datos de los alimentos correspondientes. Ahora solamente saldrán pues los dos identificadores y el nombre, pero aquí podría aparecer pues para cada nutriente, cuántos nutrientes tiene de cada tipo, qué porcentaje de la dieta, o sea, lo que quisiéramos. Imaginar que esto fuera un programa bien hecho, entre comillas, pues que tuviera toda la información que quisiéramos, que aquí se visualizara la información con mucho, o sea, con mucho detalle. Entonces, básicamente la aplicación de la que parto, ya digo, os dejo el link en la descripción de cómo está hecho. Simplemente es un formulario, que está el formulario, que tiene un árbol. Cuando se carga la aplicación, se carga el primer nodo, o sea, todo esto es de otro ejemplo que hice, da exactamente igual. Se carga el árbol de la nutrición y se introduce un nodo. Entonces, al expandir el nodo, al ejecutarse el nodo expand del árbol, cada vez que se expande, lo que se hace es acceder, o sea, eliminar el nodo fantasma que se utiliza para meter un más, para que aparezca un más en el árbol, para que aparezca como si tuviera nodos, pero los eliminamos y en función del tipo de nodo, si es la raíz o si es un grupo o si es un subgrupo, pues se carga de la base de datos los subgrupos correspondientes o los alimentos correspondientes a él. Entonces, esto de aquí, get alimentos, get subgrupos y get grupos, está dentro de una biblioteca, que es esta de aquí, nutrición, y esto básicamente es una funciones lo más sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, la función que obtiene los grupos, que retorna un vector de grupos, sencillamente pues lo que hace es crear el command, que es seleccionar el ID, el nombre, from grupo, order by tal, y para cada uno de los elementos con un reader va leyendo, crea el elemento, lo añade a la lista y al final lo retorna como un vector. Los subgrupos exactamente lo mismo y los alimentos exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es coger esta query de aquí, que da el ID del subgrupo
y el nombre de cada uno de los alimentos que pertenezcan al subgrupo que estamos consultando. Básicamente aquí, por ejemplo, lo que es el alimento, pues si miramos aquí en la clase alimento, pues el alimento tiene lo mismo que hay en la base de datos, su identificador, el identificador del subgrupo y el nombre del alimento. Entonces queremos que nos aparezca aquí. Entonces, para que nos aparezca en la grid, habría que utilizar el evento afterSelect del tree, de manera que cuando hagamos clic encima del árbol, quiero que me aparezca una grid al lado con los alimentos correspondientes a ese subgrupo. Pues para eso podemos meter aquí directamente, cogemos un grid view, data grid view, lo metemos aquí, a esto lo vamos a llamar, sí, que haga un dock en el parent para que quede dockeado y que no permita ni añadir, ni borrar, ni añadir cosas, solamente es para consultar. Y esto lo vamos a llamar, pues por ejemplo, pues G alimentos. Vamos a hacer una grid que se va a llamar G alimentos. Entonces, hacer que aparezca una consulta de una base de datos, tal como está esto hecho en una grid, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es en el clic, en el after select, lo primero que voy a hacer va a ser eliminar todo lo que tenga, G alimentos.datasource, datasource igual a null para eliminar todo lo que pueda tener, y aquí le voy a cargar el contenido de lo que me retorne el getAlimentos, igual que estaba haciendo aquí. Voy a cargarla esta, cojo otra vez la función que splitea esto de aquí, y entonces si el key vamos a ver, key de 0 es diferente de ese, de un subgrupo, entonces pues return para que no haga nada. Y si no, lo que haremos será cargar, o sea, aquí en galimentos.datasource igual a la base de datos, que es nut.getAlimentos, y le pasamos el convert al int32 de key de 1, que es la que contiene el código del subgrupo que ha de presentar. Esto sería, aquí lo quito. Pues en principio esto, tal como está, únicamente haciendo esto, pues nos permitiría sacar en una grid los alimentos correspondientes al subgrupo. O sea, aquí si voy en carnes, por ejemplo, yo que sé, pues en aves, si vengo aquí a aves, desde aquí, pues me aparece esto de aquí. Si voy a conejo, pues lo que hay aquí. Embutidos, tal, que le doy a otro sitio, como lo he quitado, no me aparece nada. En pescados de agua dulce, pues los que sean, el pescado azul. Y vale, pero lo que yo quiero es que, como esto tiene más información, yo quiero que esto me quede aquí, que esto me quede aquí y que esto me quede aquí. Yo quiero que la grid, quiero que aparezca así. Como usuario de la base de datos, pues me gustaría que me apareciera esta información, porque si no, cada vez que lo cambio, me lo vuelve a cambiar. Yo no quiero que me haga eso. Entonces, claro, es un problema porque como nos apuntamos, o sea, imaginar la faena que es apuntarse de cada columna cada vez que cambia su ancho, porque lo cambia el usuario, apuntarnos en una variable cuánto mide de ancho para luego establecer otra vez el punto width de la columna. O sea, aquí sería fácil, por ejemplo, si yo quisiera que el nombre tuviera fuera más grande, pues podría hacer, por ejemplo, aquí, pues G alimentos.columns por ejemplo, de nombre, que es el que tiene, punto width, y le pongo, por ejemplo, pues yo que sé, pues 500, le voy a poner 500 puntos. Si yo hago esto, al seleccionar encima de un subgrupo, por ejemplo, carnes aquí, pues aves, aquí me aparece de 500, pero claro, lo estoy poniendo a mano, si el usuario lo cambia porque lo quiere ver más grande o lo quiere ver más pequeño en función de cómo sea la ventana, cómo sea la pantalla, pues no lo guardaría para la siguiente vez. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que guardarlo en algún sitio. Lo voy a guardar dentro del register, o sea, del registry, lo que es el registro que hay dentro del ordenador. O sea, dentro del ordenador tenemos un registry, y esto aquí tengo abierto el regedit, bueno, lo puedo cerrar, y para abrirlo, pues activamos aquí el regedit, abrimos el regedit, y en el regedit pues tenemos un montón de cosas, y el key current user son las claves que se guardan para el usuario actual. Entonces vamos a construir dentro del current user un nodo para nuestra aplicación, bueno, para como si fuera la marca, como si fuera la compañía. Dentro de la compañía añadiremos un nodo
un nodo para la aplicación y dentro de la aplicación un nodo donde guardaremos la configuración de cada una de las grids que queramos guardar. De manera que cuando cambie cualquier cosa se guardará aquí en la configuración y cuando la grid se restaura lo que hará será leer cómo está esa configuración y establecer ese tamaño dentro de la grid. Aquí, por ejemplo, tengo algunos, esto lo he hecho varias veces, lo tengo aquí uno que se llama ITEC, aquí tengo una base de datos, tal, y aquí tenemos, por ejemplo, pues la grid de usos, la grid de clases, y aquí, por ejemplo, si vengo a la grid de clases, tengo la columna I de concepto, que tiene 3F, o sea, 63, el non-complete, que tiene tal, normas, non-material, los usos, ¿sabes? Aquí tenéis un ejemplo del resultado de lo que sería utilizar esta utilidad para guardar el resultado de la grid. ¿Qué es lo que guardamos aquí? ¿Qué es lo que guardo dentro de la configuración? Pues el nombre de la grid y el nombre del formulario al que pertenece, por si tenemos varias grids que se llaman igual en diferentes formularios, que sepa distinguirlas. Aquí podríamos hacerlo pues como nos diera la gana. Es un ejemplo de con muy poca faena, con muy poco código, cómo conseguir que las grids de un programa pues sean persistentes. Entonces lo que haré será crear un nodo aquí dentro del QRentUser para como si fuera la marca, dentro uno para la aplicación y dentro un nodo para cada una de las grids. Entonces, ¿qué necesitamos para poder guardar los cambios que se produzcan dentro de la grid? Necesitamos atender el evento que nos dice cuándo la grid está cambiando de source, para que cuando cambie de source acceda al registro y cargue automáticamente el tamaño de las columnas. El complete, para saber que se acaba de completar lo que es la carga de la grid para activarlo, y el cambio, el change, lo que sería el header with change, que cada vez que el usuario cambie el tamaño, apuntaremos en la configuración de la grid que ese tamaño ha cambiado. Básicamente lo que haremos será eso. Os lo voy a hacer primero a lo bruto y luego lo voy a hacer como una clase para ver realmente cómo hay que construir las herramientas, porque esto hacerlo para una grid se puede hacer, es fácil, es poco código, pero esto repetirlo para cada una de las grids que tengamos en el programa sería muy complicado. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer que esta grid sea persistente, hecho directamente a lo bruto. Entonces nos hace falta, por un lado, en la grid, vamos a ver los eventos, nos hace falta de esta grid, sacar esto más grande aquí, vamos a los eventos, nos hace falta por un lado el data source change, aquí está el data source change, ¿dónde está? Data source change, este evento lo vamos a atender. Vamos a atender también el evento column with change, el column with change, está por aquí, column with change también, que es cuando cambia el tamaño de la columna. Y vamos a atender también ya está, o sea, básicamente no nos hace falta ninguna más, y el binding complete también. El binding complete también nos hará falta, de la grid de alimentos, data binding complete, el data binding complete. Y estos son los eventos que necesitamos atender para hacer persistente a la grid. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una función que cargue el estado de las columnas y otra función que guarde el estado de las columnas. Entonces, voy a copiar aquí las funciones y luego ya las moveré a su sitio. Esto de aquí, lo ponemos aquí. Y estas serían dos funciones que utilizaríamos para hacer el load de la grid y otra para hacer el save de la grid. Aquí estoy utilizando el registry, pues el registry aquí hace falta hacerle un using de Microsoft Win32 y eso hace falta el group name y el app name, que lo he puesto para poder hacer nodos diferentes en el registry sin tener que repetir la aplicación. Pues lo voy a declarar aquí arriba. Por aquí arriba en cualquier sitio, por ejemplo, pues lo que sería el group name, que se va a llamar Rubén, y el app name, que se va a llamar nutrición. Entonces, estas dos funciones, lo que hace esta del load configuration grid es, se le pasa a una grid, se le pasa el nombre de la grid, o sea, lo que es el objeto y el nombre, y esto lo que hace es buscar en el QRentUser, busca la subkey con el grupo, busca la subkey con el producto,
busca la key dentro con el grid, con el nombre que se le haya dado. Entonces anota en el tag que está cargando. Esto lo hago para impedir que se realimente, que cuando estoy cargando y cambiando la anchura, que se sobreescriba porque está cambiando la anchura a la vez que lo estoy leyendo y lo estoy estableciendo. O sea, aquí apuntamos que estamos cargando en el tag de la grid y aquí apuntamos que ya hemos cargado, que ya está vacío. Y entonces, para cada una de las columnas que hay en la grid, pues le cargamos en su width lo que ponga en el value de ese dato del registro y por defecto el width que tenga. O sea, si no está guardado en el registro, la primera vez cargará el width que tenga la columna, pero si no, ya cargará lo que tenga guardado. Y esta sería, echarle un vistazo, esta sería la función que, dada una grid, la carga dentro de el current user, el group name que le digamos que es un nodo en el current user y el app name que es un nodo que le damos dentro del group name. Entonces, la que guarda la configuración es exactamente igual, pero en lugar de hacer un getValue, lo que hace es un setValue, indicando con el nombre de la columna el width con el que queda. Y queremos que esto se ejecute cada vez que cambie el tamaño de la grid y que esto se ejecute cuando cambia inicialmente la grid. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que, a ver, cuando estamos cargando la grid, aquí en este evento de aquí, en el data source change, únicamente tendríamos que apuntarnos que estamos cargando, porque como se ha cambiado el data source, hasta que no esté complete no tenemos que hacer nada porque está todo cargando, con lo cual está en loading, le decimos, oye, no guardes nada porque todo aquí, todo está cambiando porque se está alterando el objeto. Cuando cambia, o sea, cuando el data bind complete se ejecuta es porque ya se ha acabado de cargar la grid, con lo cual aquí lo que tenemos que hacer en el data bind complete sería lo siguiente. Sería data bind complete, cogemos el elemento, cogemos el nombre, ya he dicho que el nombre lo monto a partir del parent de la grid, que es el nombre del formulario, con el nombre de la grid, y llamamos a la función que carga la configuración para esa grid con ese nombre. Accederá al registro, aquí está, accederá al registro y pondrá todos los datos. Una vez que esté cargado, este loading que puso aquí en el data source change lo quitará y dirá, ya estoy cargado, ya a partir de aquí, ya si las cosas cambian, ya se puede guardar la información dentro del registro. Entonces únicamente nos quedaría dentro del column with change el siguiente código, que lo que haría sería, si se produce un evento de cambio de anchura, puede producirse por dos motivos: porque se esté cargando la grid, con lo cual es normal porque se está cargando ella misma, o porque lo cargue el usuario. Por eso está utilizada esta variable aquí, el tag, con el loading o no loading. Si está loading no hace nada, pero si ya no está loading, lo que hace es guardar la configuración de la grid. Aquí podría ser más exquisito y guardar únicamente el tamaño de esta columna, pero es igual, tampoco el usuario tampoco cambia 20.000 veces el tamaño de las columnas, las cambia una vez y ya está. Entonces, una vez tenemos esto, ya tenemos todos los eventos, pues si ejecutamos el programa deberemos ver cómo esto es persistente, guarda el tamaño y cuando abrimos otra vez el programa lo lee con el tamaño adecuado que tiene que guardar. Vamos a ejecutarlo. Aquí tenemos el programa, lo cargamos la primera vez, por ejemplo, pescado de agua dulce, y tenemos, a ver, espérate un momento, que le voy a quitar esto que le he puesto, el igual a 50, aquí cuando lo he cargado le he puesto 500, esto hay que quitárselo. Ahora seguramente ya lo habrá guardado con 500, porque lo he cargado, huevos, por ejemplo, de gallina, y aquí está, sí lo he guardado con 500. Pero ahora, por ejemplo, si modifico esto de aquí y esto lo pongo más ancho, ahora cuando carguemos otro sitio debería conservar, ¿ves? Ahora está conservando el tamaño que he dejado, antes no lo hacía, porque se está ejecutando todo eso que está guardando el tamaño en el este. Si ahora, por ejemplo, accedemos al programa otra vez, abro el programa y consulto la grid, al consultar cualquier sitio, por ejemplo que de gallina, fijaros que lo ha dejado exactamente igual. Pues esto sería una utilidad, sería la forma de guardar dentro del registro los tamaños de las columnas para que los conserven tal como los ha dejado el usuario.
Lo que pasa es que fijaros, esto es un poco coñazo, ¿no? Porque dice, bueno, sí, es fácil, pero claro, tengo que hacer esta función es cierto que la podría guardar en algún sitio, podría ser global. Esta función también la podría guardar en cualquier sitio, vale para, fijaros que esto vale para cualquier grid, pero claro, tengo que establecer el data source change, el column width change, el data binding complete para cada una de las grids que tenga dentro del programa. Hostia, ¿no podría ser que esto lo pudiera hacer un poco más sencillo? Pues vamos a convertir todo esto, todo lo que he hecho aquí, en una sola instrucción dentro de un formulario para conseguir el mismo efecto y que valga para cualquier grid. Entonces, para hacerlo lo voy a meter dentro de una clase estática, dentro de la nutrición. Aquí voy a añadir una clase, añadimos una clase que se va a llamar, por ejemplo, pues DSKUtil, por ejemplo, DSKUtil. Entonces voy a meter todo esto de aquí, pues public, y además va a ser static, pues no hace falta que sea, o sea, solamente puede haber un elemento declarado a la vez de esta clase. Entonces ahora voy a coger todo lo que he hecho y me lo voy a traer para acá. O sea, todo esto de aquí, el load y tal, control X, me lo cargo y lo meto aquí dentro. Entonces, ahora voy a coger los eventos que he hecho antes, estos eventos de aquí, los tres, y me los voy a cargar y los voy a meter aquí dentro. Claro, ahora esto de aquí lo voy a cambiar y esto va a ser static, va a ser static, para cualquiera, static, aquí static, y aquí static. Aquí el data grid view, como está dentro de Windows Forms, hay que hacer el using del Windows Forms, y el registry hay que hacer el using del Microsoft Win32 para que lo tenga. Aquí hace falta lo que he puesto antes, aquí para identificar la aplicación, también lo voy a quitar y me lo voy a llevar para allá, control X, me lo llevo aquí, son estáticas, no hay problema, y ya lo tendría. Lo que pasa es que, claro, yo quiero hacer ahora con una sola función, esto en vez de galimentos, se va a llamar, por ejemplo, pues grid, en vez de galimentos, grid, esto de aquí, grid, es para cambiar el nombre porque no es de galimentos, es de cualquiera, grid, es independiente, porque esto es un nombre dentro de una clase, con lo cual no hay ningún problema. Aquí tengo las tres funciones, y entonces ahora lo que quiero es construir aquí una función que yo le pueda pasar la grid y que me haga todo esto para la grid que yo le paso. Entonces, fijaros lo que voy a hacer, voy a copiar esto que lo tenía hecho por aquí arriba, aquí, y lo voy a añadir aquí. Esto de aquí, esto lo voy a quitar porque es de otra, lo puse porque me venía bien para otras cosas, pero no tiene nada que ver. Entonces fijaros que he hecho una función de esta clase que se llama makeGridPersistente, que le paso una grid. ¿Qué es lo que hace esto? Le añade a esa grid, le añade el evento gridDataSourceChange, le añade el evento bindingComplete, le añade el evento withChange. Esto equivale a lo que he hecho antes a mano aquí, poniendo los eventos de la grid. Lo que pasa que ahora, en lugar de hacerlo a mano para cada una, llamando aquí como le envío la grid por parámetro, esto modifica automáticamente los elementos y llamo al loadGrid, al loadCFGGrid, para que al hacer esto ya automáticamente me esté llamando a la función que carga lo que es la configuración. Entonces, en el formulario lo único que tendría que hacer para que esto funcione, esto de aquí ya me lo he cargado, no hay nada, esto de aquí no hay absolutamente nada. Entonces, para que la grid sea persistente, únicamente en el formLoad, por ejemplo, aquí en el formLoad, después de hacer todo esto, pues podría hacer aquí pues el DSKUtil, que es la clase, punto makeGridPersistente, que es la función, y le paso galimentos, que es la grid. Únicamente con esta llamada a esta función, todo el resto del código que hay aquí se ejecuta, y esto lo que hace es guardar para esa grid, que tiene en cuenta tanto el nombre del formulario como el nombre de la grid, toda la configuración de sus columnas. Y esto me valdría, si tuviera aquí 8, 20, las que fueran, todas las grids que tuviera dentro del formulario, para que sean persistentes. Únicamente en el load de sus formularios debería llamar a la función makeGridPersistente para que la haga persistente. Si ahora yo ejecuto esto de aquí, a ver de qué se queja, alguna cosa no le gusta, font, no contain, a definition. Vale, como me he cepillado directamente los eventos, esto hay que tener cuidado porque C# es muy rencoroso con estas cosas.
Entonces, claro, al haberme cargado los eventos, él no los ha quitado, se los voy a quitar a mano. Esto siempre habría que haber hecho primero restablecer en la pantalla de diseño del formulario y luego quitarlos para que no dé estos problemas. Pero bueno, le puedo quitar directamente el código, lo ejecutamos y ya lo tenemos aquí. Ahora mismo, pues si tengo esto y le doy aquí, pues me aparece tal como estaba. Si ahora, por ejemplo, el nombre lo dejo más pequeño y el grupo más grande, al cambiar a cualquier otra, lo conserva. Y si vuelvo a arrancar la aplicación, lo conservará exactamente igual que se quedó la última vez cuando se accedió. Si miramos dentro del registro, para ver lo que ha hecho, aquí dentro del registro, cierro y abro el nodo para que se vea. Aquí debe haber un nodo que se llamará Rubén, o no está, vamos a ver, esto tiene un refresh o no. Collapse, aquí no está, no sé por qué no lo... Con F5 ahí está, con F5 lo refresca. Aquí tenemos el nodo Rubén. Dentro del nodo Rubén está el nodo nutrición, fijaros que es el nombre que le he puesto a la company y tal. Y dentro de nutrición tengo la grid del form1.galimentos y aquí dentro tengo la columna ID que la he dejado con 29 píxeles, el ID subgrupo que lo he dejado con DD píxeles, o sea, con 221, y el nombre que lo he dejado con 355 píxeles. Si aquí cambiamos, pues automáticamente esto quedará guardado en el registro y lo cambiará para las siguientes veces. Pues aquí tenéis un ejemplo de cómo, aparte de cómo cargar la grid, que es muy sencillo, simplemente es el data source, establecer la fuente de datos y ya automáticamente lo visualiza, cómo controlar esto, que suele ser bastante tedioso para todas las aplicaciones. Podría incluso tener, decir usted, si yo puedo mover las columnas y las reordeno, también querría guardar la posición en la que se encuentra cada columna. Pues bueno, pues lo que es el position de las columnas también lo podría guardar, lo podéis probar, de añadir dentro del registro todo aquello que queramos guardar dentro de la que corresponda con la grid. Venga, pues un saludo.